Hola, soy Blanca de Uña y presento Sickfly, un recurso basado en PWA para el razonamiento diagnóstico, mitigación de sesgos y autocuidado en psicólogos noveles. Todos cuando empezamos, digamos que tenemos en mente a ese psicólogo que nos gustaría ser o que pensamos que podríamos llegar a ser, ¿no? Pero de repente damos el paso a la realidad, al ámbito laboral y nos damos cuenta de que hay mucho ruido. Vemos que nos faltan habilidades, que no tenemos tan asentada la teoría como creíamos o que no sabemos conectarla con la práctica clínica, con el paciente, con la persona. Y bueno, se producen pequeños destellos de luz como son el rombito amarillo que aún cuesta distinguir. Y suele ser así, los comienzos son difíciles. Muchos inputs, mucha presión por hacerlo bien y poco espacio para disfrutar del proceso. Vamos a centrarnos un poco en el tipo de decisiones que toman los psicólogos noveles. Teniendo en cuenta ese contexto de demasiados inputs, se puede decir que, como ya estableció Kahneman recientemente en su libro de Pensar rápido y pensar despacio del 2011, tenemos atención limitada. Esto se basa en la teoría de Kahneman de los recursos atencionales limitados y bueno, en este caso pues depende de cada persona, ¿no? Pues de la dificultad que tenga y de la capacidad de autorregulación emocional. Las decisiones se pueden vivir como un intento por salir del atolladero. Haciendo la presentación me he acordado de la teoría de la Gestalt, que dice que si hay una tarea que requiere más de lo que podemos dar, buscamos atajos, ¿vale? Aparecen los sesgos que desvirtúan los resultados. Entre ellos están el anclaje, la confirmación, la disponibilidad, el framing, el cierre prematuro y el efecto halo, entre otros muchos. En el trabajo hago una revisión pormenorizada de ellos. Aquí tenemos a Kahneman y a su colega Tversky, justo en el 70, pues en los años 70, fue en el 74 cuando empezaron a hacer la teoría. La cosa es que basándonos en estos sesgos, en que el psicólogo novel, debido a esa falta de experiencia, falta de pericia profesional, acaba tomando atajos, tenemos que hablar de buenas decisiones también. Y eso pasa por mitigar los sesgos. Mitigar sesgos supone conocerlos, ser conscientes de las limitaciones, darnos cuenta, aceptarlas, trabajarlas. En resumidas cuentas, estar en equilibrio entre la teoría y cómo podemos aplicarla en la práctica, teniendo en cuenta que somos seres humanos sintientes y que tenemos unos filtros y una forma de regularnos ante las dificultades. Entre las limitaciones de un psicólogo novel pues están, pues, como hemos comentado, la falta de experiencia, la falta de autoconocimiento. Bueno, el tema de la falta de experiencia viene dado por la frase del huevo o la gallina. Necesitamos entrar en el mundo laboral para tener experiencia, pero no tenemos la experiencia que nos piden y entonces, pues bueno, al final es un poco eso, el huevo o la gallina. También estaría la falta de autoconocimiento. Normalmente terminas el grado joven, no te conoces demasiado, no sabes lo que es estar en la profesión, no te conoces ni como persona ni como psicólogo. Y eso requiere pues un tiempo, un rodaje, una experiencia, ¿no? De nuevo. Y luego pues problemas en la gestión emocional, que viene todo un poco relacionado entre sí. Además del hecho de que durante el grado pues lo más habitual es centrarse en la teoría, estudiar, hacer los exámenes, presentar los trabajos y poco más. Más allá de la experiencia que tengas en las prácticas, no tienes más contacto con un paciente. A todo esto está ese abismo por el que todos hemos pasado entre la universidad y la consulta. Si bien antes habíamos comentado que ante la falta de experiencia o ante las dificultades uno busca atajos para llegar a soluciones y tomar decisiones, malas decisiones, de ahí los sesgos. En este caso no hay que tomar atajos, hay que construir puentes. En cuanto al enfoque triádico de mi propuesta, digamos que mi propuesta en contenidos está basada en psicología clínica, el corpus es psicología, pero la herramienta es una nueva tecnología, en este caso una app, que requiere un desarrollo full stack de frontend y backend y comunicación entre ambos.
y a nivel didáctico pues se puede decir que es una pedagogía gamificada. Este enfoque de mi recurso viene dado por mi formación académica, y es que yo empecé pues en educación primaria por mi interés por la didáctica, seguí por el grado de psicología porque me interesaba un poco cómo aprendía la persona, ya no tanto formas de enseñar, sino cómo aprendía y qué factores influían en el aprendizaje. Después me picó la curiosidad, un poco siguiendo el hilo de la didáctica y la educación infantil y primaria, el máster infanto-juvenil, el máster de psicología infanto-juvenil de la UOC, y después, pues bueno, por necesidades, he empezado el máster de psicología general sanitaria, pretendo terminar este presente máster del ISEP. Y luego pues la parte tecnológica me viene por una formación en Ironhack de desarrollo web full stack y en posicionamiento web de Viseo. Entonces digamos que mi propuesta es un recurso que tiene tres ángulos: la didáctica, la tecnología y la psicología clínica. Mi pregunta de investigación sería: ¿puede el uso de una app, en este caso Sickfly, mejorar la precisión diagnóstica, reducir la susceptibilidad a sesgos cognitivos y favorecer la autoeficacia y el autocuidado en psicólogos recién graduados, psicólogos noveles, en comparación con la formación habitual? En cuanto a las hipótesis, planteé 5 en caso de que sí mejorara. La hipótesis 1, que es que habrá más precisión diagnóstica en casos simulados en estos psicólogos noveles. La hipótesis 2 es que puede haber menos errores. La hipótesis 3 es que aumentará el grado de autoeficacia o percepción de autoeficacia. La hipótesis 4 es que el estrés y la ansiedad se van a reducir. Y la 5 es una mejora a la hora de escoger el uso de instrumentos estandarizados. Obviamente, en caso de que no sirva para nada el recurso, pues no habrá diferencias. Esa es la hipótesis alternativa. En cuanto a los objetivos, planteé un objetivo general, que es diseñar, fundamentar y describir Sickfly como recurso didáctico digital para el entrenamiento del razonamiento diagnóstico y el autocuidado profesional en psicología clínica, incluyendo una comparativa con recursos existentes y el anexo principal, con actividades, en este caso son capturas de pantalla, tal y como quedaría la aplicación. En cuanto al marco teórico, me he basado en la práctica deliberada, el diagnóstico diferencial con morbilidad y curso de los casos y la elección de instrumentos de evaluación. En este caso he acotado el recurso a dos grupos de trastornos mentales: los trastornos depresivos y de la ansiedad. Y lo importante de mi enfoque es que considero que es muy importante no solamente tener en cuenta los criterios diagnósticos, que es en base a lo cual he desarrollado una aplicación para entrenar el razonamiento diagnóstico, sino tener en cuenta también un equilibrio entre los síntomas y lo que uno ve o infiere de lo que le cuenta la persona, basándome un poco en el modelo de procesamiento dual, por el cual pues, un profesional, al tener experiencia, es capaz de dejar de lado muchos de esos inputs que el psicólogo novel no puede dejar de lado, y atender a lo importante mediante un tipo de razonamiento más intuitivo y menos analítico. Todo esto se hace en el contexto de una práctica virtual, porque es un recurso virtual, es un programa, una app. Y lo bueno es que ofrece un entorno seguro por el cual ningún paciente va a sufrir las consecuencias de una mala decisión, respetando así el código deontológico del psicólogo. El segundo eje o el segundo grupo de contenidos del marco teórico aborda los factores en el Novel. Es decir, lo que acabo de mencionar de la carga cognitiva, ¿no? La cantidad de inputs a los que tiene que atender una persona, un profesional, un psicólogo Novel, por no tener experiencia. El tipo de decisión que se toma bajo presión y la salud mental en relación al autocuidado, y los errores frecuentes, que en este caso serían los del psicólogo novel, como la salud mental y el autocuidado, metacognición y calibración, manejo irregular de la comorbilidad y el curso de los casos, así como dificultades a la hora de escoger instrumentos de evaluación y la generación pobre de hipótesis. A esto hay que sumarle los sesgos. En
cuanto a las TICs aplicadas a la psicología clínica y de la salud, pues hay muchas que están basadas en simulación y gamificación, e incluso realidad virtual. También estaría el paciente virtual o el uso de inteligencia artificial tanto para elaborar los casos como para crear comunicación con un paciente simulado. En cuanto a la metodología, el tipo de estudios ha sido una revisión bibliográfica con recurso didáctico. El alcance, no hay que olvidar que es un prototipo formativo que no implica asistencia en clínica y que ya desde sus inicios propone un plan de evaluación futuro a modo de plan piloto pre-post. Fuentes documentales que he utilizado pues han sido Psycinfo, PubMed, Medline, Scopus, Web of Science, los artículos entre 2020 y 2025 de año de publicación y algunas primarias anteriores a 2020 por su importancia pues, al ser canónica. En cuanto a los booleanos, los dejo en pantalla. He utilizado los mismos en español. Los criterios de inclusión que he utilizado ha sido pues que fueran artículos empíricos, revisiones o marcos teóricos aplicables a la formación clínica, es decir, entre la psicología y la formación, en inglés y en español, y como he dicho antes, pues entre 2020 y 2025. Criterios de exclusión, pues he excluido trabajos sin aplicación formativa, artículos no clínicos, artículos de ámbito no clínico, duplicados y que no tuvieran acceso completo gratuito. He subido tanto las secciones tal y como se verían en web como imágenes o capturas de pantalla. Entonces el recurso empieza con la web de Home, en donde bueno, pues se presenta entrenamiento, razonamiento diagnóstico, mejora la precisión clínica. Lo mismo, el formulario de registro, el login de perfil alumno. El blog será la parte que integrará el bloque de autocuidado. Se van a ir publicando entradas sobre autocuidado, sobre salud mental en la profesión. El alumnado que no sepa muy bien qué le pasa, ya sea leyendo artículos o buscando por etiquetas o buscando directamente lo que quiere encontrar, pues va a dar con el problema de salud mental que pueda tener y podrá mejorar su bienestar emocional. Wikisesgos va a ser una parte como más informativa, en donde se van a presentar todos los sesgos que existen, están etiquetados de manera que cuando se clique, que yo todavía no he podido desarrollar esta parte a nivel de profundidad, pero tengo idea de que cuando se abra el sesgo correspondiente pues va a haber una parte teórica, un cuestionario, casos prácticos de qué cosas pueden pasar en la vida diaria de un psicólogo profesional y bueno, sobre todo pues enlazándolo también a la parte de blog de autocuidado, hablar de qué manera se pueden mitigar. Los casos se accederá a ellos mediante login. Hay una clasificación, un filtro entre trastornos depresivos y de la ansiedad. Y también hay un acceso directo a un montón de casos en donde aparece una descripción, una previsualización de la descripción. Y una vez que se abra el caso, igual que me ha pasado con el tema de los sesgos que no me ha dado tiempo, una vez que se abra el caso, pues va a haber una especie de campus en donde, y ya aprovecho para presentar el área de mensajes, el bloque de mensajes, porque los casos están directamente relacionados o interconectados con mensajes del tutor, ya que el tutor será el que proponga los casos al alumno y lo hará mediante un mensaje y entonces le irá dando pautas. De esta manera, el psicólogo profesional, el tutor, le hará llegar la realidad al alumno y el alumno en modo de realidad virtual pues podrá llevar a cabo en imaginación una exposición a ese estímulo estresor, entre comillas, como haría pues, cualquier tratamiento de fobia mediante realidad virtual, pero mediante una realidad virtualizada por medio de un recurso que hace de puente. Y volvemos a la idea de antes del abismo entre la academia y la parte laboral. Este recurso haría de puente entre la universidad y la práctica profesional, ayudando a los psicólogos noveles a superar sus miedos y a meterse de lleno en la práctica profesional.
Los profesionales necesarios para el plan piloto serían docentes universitarios de psicología y técnicos informáticos que pudieran supervisar la sala. Los participantes serían estudiantes de último año de psicología y recién graduados. En general, los puntos en común que aportan todos los recursos, o la mayoría de ellos, es que se centran en habilidades comunicativas y en criterios diagnósticos. Sin embargo, he encontrado vacíos en la mayoría de las aplicaciones destinadas a psicólogos noveles, que tienen que ver con el autocuidado y el bienestar de la profesión y el diagnóstico diferencial. De ahí los módulos que he integrado yo dentro de SIGFLY. Las futuras líneas de investigación pues sería la aplicación de inteligencia artificial que favoreciera algún tipo de práctica en conversación con un paciente virtual, la colaboración con profesionales de la salud para recibir constante feedback y mejorar la aplicación, una amplitud teórica incluyendo a otros trastornos mentales, no solamente los de ansiedad y depresión, que por cuestión de tiempo son los que he podido abordar, y a nivel de técnica, pues una mayor escalabilidad de la app. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por la atención y quiero recomendar el libro de Daniel Kahneman de Pensar rápido, pensar despacio. Muchas gracias.